Capítulo Slid. La filosofía judeo-helenística. Fue especialmente en Alejandría donde se hizo notar más el influjo de la especulación griega sobre el espíritu hebreo, aunque algunos vestigios de tal influencia son también perceptibles en la misma Palestina, como en las enseñanzas de la secta de los esenios, mencionada por primera vez por Flavio Josefo cuando describe la época de Jonatán el Asmoneo, hacia el 160 AJ, c. 1114. Que acusan rasgos órfico-pitagóricos. Por ejemplo, los esenios afirmaban un claro dualismo del alma y el cuerpo, doctrina a la que asociaban la creencia, no solo en que el alma sobreviviría tras la muerte, sino también en que existía ya antes del nacimiento. Los sacrificios cruentos y la consumición de carnes y de vino vedabanlos rigurosamente y daban gran importancia a la creencia en ángeles o seres intermedios. Por lo demás, es significativo, aunque no merezca demasiada atención, el hecho de que, cuando Antíoco Epífanes intentó helenizar a viva fuerza a los judíos de Palestina, pudiese hallar cierto apoyo entre los mismos judíos. Si bien tropezó con la resuelta oposición de los más ortodoxos, quienes se adherían firmemente a las tradiciones de sus padres y eran, naturalmente, irreconciliables enemigos del desenfreno moral que consideraban traía consigo el helenismo. Sin embargo, Alejandría, aquella gran ciudad cosmopolita situada en los confines del Oriente con el Occidente, llegó a ser el verdadero centro de la filosofía judeo-helenística que culminó en el pensamiento de Filón. Lejos de su patria, los judíos tendían más, como es lógico, a aceptar la influencia griega, lo cual se manifiesta sobre todo en las tentativas que hicieron para conciliar la filosofía griega con la teología del judaísmo, intentos que produjeron el doble fruto de que, por una parte, se procurase seleccionar los elementos de la especulación griega que mejor se armonizaran con la religión judaica y, por otra parte, se interpretasen las escrituras hebreas a la manera alegórica de los griegos alejandrinos y se las estudiase intensamente. Hasta hubo judíos que sostenían que los grandes filósofos griegos habían tomado de la Sagrada Escritura sus principales ideas. Esta suposición carece, desde luego, de fundamentos históricos en lo que respecta, por ejemplo, a Platón, pero es sintomática de las tendencias sincréticas de los judíos helenizados del Imperio, 1115. La figura principal de la filosofía judeo-helenística es Filón de Alejandría, que nació calle 25 a.J.C. y murió algo después del año 40 de nuestra era, mientras se hallaba en Roma en calidad de embajador de los judíos de su ciudad ante el emperador Gallo. Han llegado hasta nosotros muchas de sus obras, y otras se han perdido, 1116. Gran admirador de los filósofos griegos, Filón aseguraba que en las obras de aquellos pensadores se puede encontrar la misma verdad que en las escrituras y en la tradición del judaísmo. Aunque creía que los filósofos habían utilizado las sagradas escrituras, no tenía ningún reparo en interpretar a la vez alegóricamente los libros santos si lo juzgaba conveniente. Así, en su obra, demuestra que, hablando con propiedad, no puede decirse que Dios se mueve, puesto que nada tiene de corpóreo. Debemos reconocer, pues, dos sentidos en los pasajes antropomórficos de las Escrituras, uno superior no antropomórfico y otro inferior antropomórfico, apropiado para el común de las gentes. Cabría suponer que esta labor alegorizante y descubridora de sentidos más altos llevase, si se la exagerara, a la negación de la necesidad de observar a la letra los preceptos rituales de la ley, por lo menos para quienes sean capaces de discernir su sentido más elevado. Pero esto no lo admitiría Filón. El alma es superior al cuerpo, sí, mas este forma parte del hombre, y aunque el sentido alegórico sea más alto que el literal, no tenemos ningún derecho a despreciar el sentido literal. Antes debemos tener en cuenta a la vez la letra y el espíritu. Su intención no era,
pues, destruir o suplantar la ortodoxia judía, sino más bien reconciliarla con la filosofía, conservando al mismo tiempo intacta la observancia de la ley. 1117. Dios es personal, según lo enseña la teología judaica, pero es también ser puro, absolutamente simple, libre y autosuficiente. 1118. No ocupa espacio o lugar, sino que más bien contiene dentro de sí todas las cosas. 1119. Así y todo, es absolutamente trascendente, rebasando aún las mismas ideas del bien y de la belleza. 1120. El hombre llega a Dios, no por medio de la comprensión científica. Para comprender a Dios tendríamos que ser primero Dios, lo cual es imposible. 1121, sino en la intuición inmediata. 1122. Dios es, por consiguiente, el ser inefable que está por encima de donde alcanza el pensamiento humano, y a él solo podemos llegar por el éxtasis o la intuición. Vemos, pues, cómo le influyó a Filón la tendencia de su época a exaltar la trascendencia divina, aunque no hemos de olvidar que esta trascendencia de Dios es claramente afirmada por la teología escrituraria hebrea, bien que no sea expresada por ella en terminología filosófica. Tal insistir en la trascendencia divina y en la elevación de Dios por encima de todo lo material no podía menos de llevar, como más tarde, por ejemplo, en Albino el platónico medio y en el neopitagórico Numenio, a la concepción de unos seres intermedios, concepción requerida para echar un puente entre Dios y el cosmos material. El más excelso de esos seres intermedios es el Logos o Nous. Se habla del Logos como de lo primero de cuanto engendró Dios, del 1123. Según Filón, al Logos, netamente inferior a Dios, se le ha de clasificar en el rango de, en el que se incluyen otros muchos seres, si bien el Logos tiene entre todos ellos la primacía. Así pues, la concepción filoniana del Logos no coincide con el dogma del Verbo tal como lo mantiene la teología cristiana, aunque influyó en los primeros pensadores cristianos. Cierto que, a veces, diríase que Filón concibiera el Logos como un aspecto de Dios, pero aún entonces habría que seguir distinguiendo entre la idea filoniana del Logos y la idea cristiana del mismo. Se ha dicho con acierto que Filón oscilaba entre el monarquianismo y el arrianismo, pero que nunca sostuvo el atanasianismo, desde luego. Esto ha de entenderse en el sentido de que en la doctrina filoniana de Logos no se hace ninguna referencia al hombre histórico. Las ideas platónicas son puestas en el Logos, de tal suerte que el Logos es el lugar en que se haya situado el mundo ideal. 1124. En esto coincide Filón con el neopitagorismo, que ponía las ideas en el nous. Numenio fue influido por el pensamiento filoniano. Por lo general, Filón habla del Logos así, sin más, aunque distingue dos aspectos o funciones del mismo, y el primer aspecto consiste en el mundo inmaterial de las ideas, el segundo, en las cosas visibles de este mundo nuestro, en cuanto que son copias de las ideas inmateriales. 1125. Tal división del Logos corresponde a la que se establece dentro del hombre, entre o facultad de la razón misma y el o palabra hablada, que procede de aquel como el arroyo de la fuente. Un ejemplo de las alegorizaciones de Filón puede verse en su descubrimiento de un simbolismo del doble Logos en el doble pectoral del sumo sacerdote. El Logos es instrumento de Dios en la formación del mundo, y Filón cree ver una referencia a esto en las palabras del Pentateuco. 1126. Adviértase que cuando el Antiguo Testamento, en la descripción de las teofanías, menciona al ángel de Dios, Filón le identifica con el Logos, lo mismo que cuando se menciona a varios ángeles los identifica con las potencias. CFR unas líneas más abajo. Este Logos es una sustancia incorpórea, la palabra inmaterial o voz de Dios, pero, en la medida en que se le concibe como realmente distinto de Dios, viene a estar subordinado a Él, a ser un instrumento de Él. Filón
utilizaba no solo la noción de la divina sabiduría tal como aparece en los libros sapienciales de la Sagrada Escritura, sino también el ejemplarismo platónico. El logos es la imagen, la sombra de Dios y el modelo ejemplar de la creación, y algunos temas estoicos. El logos es el principio, inmanente y trascendente a la vez, de la ley que rige el universo mundo, y es el vínculo que une a todas las criaturas de tal modo que forman un único organismo, pero las líneas generales de su concepción parecen ser las de una escala de los seres descendente. Dicho de otro modo, en tanto en cuanto el logos filoniano se distingue realmente de la divinidad o ser supremo, de Yahvé, es un ser intermedio y subordinado, a través del cual se expresa y actúa Dios mismo. No es la palabra del Padre, consustancial con él, no es la segunda persona de la Santísima Trinidad. La filosofía filoniana, en lo tocante al logos, tiene más que ver con el neoplatonismo que con el trinitarismo cristiano. 1127. Además del logos, hay otras potencias, o seres intermedios subordinados a Dios, tales como Io, llamado a veces I, etc. Pero, así como Filón parece que vacilaba entre concebir al logos cual mero aspecto de Dios o cual ser independiente, así también dudó entre concebir las demás potencias como atributos de Dios correspondientes a las ideas, es decir, como funciones o actividades de las ideas, o concebirlas cual seres relativamente independientes. Diríase que, para él, todas ellas estaban comprendidas en el logos, pero esto no ayuda gran cosa a decidir la cuestión de si eran o no seres individuales. Si se concibe al logos como mero aspecto de la divinidad, entonces las potencias serán cualidades o ideas de Dios, mientras que, si se concibe al logos como relativamente independiente y subordinado a Dios, entonces a las potencias se las podrá considerar seres o fuerzas independientes y de menor entidad, mas no parece que Filón mismo llegase a tener nunca una noción muy definida en este punto. Por eso se ha podido decir que Filón oscila entre dos concepciones análogas a las que se darán más tarde en la Iglesia cristiana como monarquianismo y arrianismo, pero una doctrina como la de San Atanasio le sería enteramente extraña y contradiría tanto a su mentalidad religiosa como a su pensamiento filosófico. 1128. Por lo demás, no hay que esforzarse mucho para reconocer que la filosofía filoniana jamás admitiría la doctrina cristiana de la encarnación, al menos si quisiera ser consecuente con sus propios principios, puesto que insiste tanto en la trascendencia divina que llega a excluir el contacto directo con la materia. Cierto que también el cristianismo insiste en la trascendencia divina y en que la encarnación es un misterio, pero, por otra parte, el espíritu de la actitud cristiana para con la materia no es el de la filosofía filoniana ni el de la neoplatónica. Influido por el platonismo, sostiene Filón un marcado dualismo entre el alma y el cuerpo o entre los elementos racionales y los elementos sensibles en el hombre, 1129. El único bien verdadero es la virtud, y en lo que respecta a las pasiones se ha de procurar la apatía. Pero, aunque a Filón le influyeron las enseñanzas éticas de los estoicos y los cínicos, hizo hincapié no obstante en que hay que confiar en Dios más que en uno mismo. Debe, pues, procurarse alcanzar la virtud, y la tarea del hombre consiste en ver de lograr el mayor parecido con Dios que a los humanos les sea posible. 1130. Es esta una tarea de la vida interior y, por consiguiente, se desaconseja la vida pública, en vista de su pernicioso influjo distractivo, y se dice que la ciencia solo habrá de procurarse en tanto en cuanto pueda servir de ayuda a la vida íntima del alma. En este desarrollo espiritual hay etapas, puesto que por encima del conocimiento conceptual de Dios se ha de poner la sabiduría celestial o intuición inmediata de la divinidad inefable. El estado pasivo del éxtasis viene a ser así la etapa más alta de la vida del alma en este mundo, como lo afirmaría luego la filosofía neoplatónica. 1131. Mientras que se ha exagerado, sin duda, la influencia de Filón sobre el pensamiento cristiano, 1132, debe,
Sí, reconocerse que el filonianismo, con su insistir en la trascendencia absoluta de Dios, en la existencia de seres intermedios y en la ascensión del alma hacia Dios culminando en el éxtasis, contribuyó a allanar el camino al neoplatonismo. Capítulo XLV. El neoplatonismo. 1. La vida de Plotino. No se sabe con certeza dónde nació Plotino, por más que Eunapio diga que el lugar de su nacimiento fue Licón y Suidas que Licópolis, 1133.